Yo no tengo ninguna duda que las personas que se encuentran imputadas de haber cometido un delito recién pueden encontrarse efectivamente privadas de la libertad una vez que son condenadas con sentencia en autoridad de cosa juzgada. Si una persona evidencia que no va a comparecer al proceso o que se encuentra en libertad, puede poner en riesgo la averiguación de la verdad porque puede destruir pruebas, intimidar testigos o generar lo que fuere, me parece que en ese sentido sí hay que restringir la libertad. Pero en principio una persona imputada de haber cometido un delito tiene que estar en libertad hasta que se lo condene. Y esto fue lo que ocurrió con Chabán y lo que ocurrió en otros casos y lo que es hoy, digamos, jurisprudencia plenaria de la Cámara Nacional de Casación Penal en el fallo Díaz Besone, que fue el plenario 13 de la casación, donde estos postulados se establecieron de esa manera. Si esto es absolutamente correcto y tenemos que seguir revisando, porque por ejemplo, cuando decimos que en un asunto no exista peligro de fuga o entorpecimiento de la investigación, y aunque hemos avanzado en evitar que mucha gente privada de su libertad inocente, porque son inocentes de acuerdo al 18 de la Constitución, se mantenga en detención, lo cierto es que no sabemos bien qué quiere decir peligro de fuga o entorpecimiento de la investigación. La jurisprudencia viene construyendo parámetros objetivos para tratar de saber cuándo nos encontramos en una situación y otra. Y la casuística determina que los jueces vayan determinando en un caso y en otro cómo lo tienen que hacer. Si yo creo que esto tiene que ser así, sí, creo que tiene que ser así. El problema que tenemos en materia de encarcelamiento preventivo y el problema que tenemos en materia de cómo se conceden las excarcelaciones también tiene que ver con la presencia del sujeto al proceso y cómo se controla todo esto. Y también tiene que ver con la velocidad que tiene el proceso. Pero si usted me pregunta qué pienso yo de que esta doctrina, que bueno, se aplicó a Chabán, como se podría haber aplicado a Ahumada, como se podría aplicar a Bolsonaro, como se podría aplicar a Magoya, esa doctrina, constatando que no hay peligro de fuga, entorpecimiento de la investigación, sí, yo considero que es la correcta, la que se tiene que aplicar y la que se tiene que seguir aplicando. Esto no quiere decir que permanentemente esto ocurra, porque la valoración de cuando hay peligro de fuga, entorpecimiento de la investigación, se hace día a día, caso a caso. Usted forma parte de un fuero, el fuero penal, que en líneas generales muchas veces sufre lo que se podría denominar una presión mediática. Sí. Debido a no solo yo, todo, no, claro. no solo el fuero penal, todo el fuero penal en particular, porque las noticias penales son... Sí. ¿Cuánto cree que influye eso en la tarea concreta del juez? Y yo creo que, bueno, si uno habla de independencia del Poder Judicial, uno generalmente piensa en la independencia en relación a los otros poderes del Estado. Ese es un concepto que vamos como tradicional, el concepto clásico, frente a los otros poderes del Estado. Hay otro concepto de independencia que es la independencia interna del Poder Judicial. Es decir, un juez de instrucción que me preguntara a mí qué tiene que hacer en una causa, o que yo le preguntara a los de casación qué tienen que hacer en una causa, y que ellos le preguntaran a la Corte qué tienen que hacer. Es decir, esta independencia también se da. Cada uno resuelve el asunto en su momento, apelan, yo controlo, apelarán y controlarán en la otra instancia. ¿Está? Y a su vez hay una cuestión de independencia también que tiene que ver con los otros factores de poder del país. Yo no conozco nunca un funcionario del Poder Ejecutivo, o no recuerdo casos donde se presenten y le digan a un funcionario judicial resuelva de tal manera o de tal otra. ¿Qué ocurre? Sí, puede ocurrir, ha ocurrido, se puede llegar a dar, pero no es común que esto pase. Sí, lo que existe, y de manera muy intensa, es que los jueces se vean expuestos a, yo no llamaría persecución, pero sí a la crítica que pueden llegar a realizar los medios de comunicación, radiales, televisivos, escritos, lo que fuere. Incide de acuerdo a cada uno, pero claro que incide. Es decir, los jueces no son marcianos que viven adentro de una burbuja y que salen a resolver cosas y vuelven. El periodismo es el que ha inventado el concepto de garantistas, y yo no sé cuáles son los que están enfrente, serán los garanticidas, los que no quieren que las garantías se cumplan. Pero pareciera que hay una discusión que no tiene sentido, porque todo aquel que se ve sometido al sistema penal, incluso los periodistas, deberían querer tener frente a sí jueces que no se vieran presionados por factores externos, sino solamente por lo que tiene que ser, las pruebas que pueda haber respecto de la responsabilidad de una persona y el derecho de aplicación al caso que se ha hecho de forma correcta.